Hola a todos, espero hayan comenzado desde el lunes ya una buena semana. Ojalá y así sea, estén todos bendecidos y estén pues pasando un buen día, terminando la tarde y el día de hoy pues bien. Hoy quiero dejarles en este video un recuento y hablarles sobre la energía disponible de la luna llena en Aries. Y les quiero hacer un recuento de lo que sucedió en la lunación, en la luna nueva de Aries el 24 de marzo. Quiero hacerles, se dio en el grado 12, si mal no recuerdo, sí. Grado 12 el 24 de marzo. Entonces, esta luna llena es la manifestación y es eco de la luna nueva en Aries ese 24 de marzo. Entonces, vamos a hacer un recuento, un breve recuento de qué sucedió, cuáles eran los aspectos y de qué nos venía hablando ese inicio de esa luna nueva y qué hemos vivido en toda esta etapa que ha pasado en este periodo de 6 meses y medio ya y cuál es ese cierre, eso que vamos a comenzar luego de esta luna llena. Vamos a tener en cuenta que el mes de octubre va a ser un mes pues bastante especial. Tiene 2 lunas llenas y una luna nueva, o sea que se puede decir que tiene 3 lunaciones este mes de octubre, bastante cargadito, de todo un poco, trae como un combo este mes bastante intenso. Entonces vamos a hacer ese breve recuento de esta luna nueva en Aries. Como les decía, es una luna llena que hace eco de esta lunación. Vamos a hacer un recuento de lo que fue esa luna nueva, que como saben fue en el grado 12 y ese día, o quizás fue como el día 19, me parece, sí, entró el sol en Aries y se llevó a cabo el equinoccio de primavera. Para el hemisferio norte fue el equinoccio de primavera, para el hemisferio sur fue el equinoccio de otoño. Vamos a ver que esta luna estaba en conjunción al sol en Aries, a Quirón y con el matiz de Lilith en Aries. Bien cerca de lo que es una conjunción, porque esta luna junto al sol, ambos estaban haciendo un sextil también a Saturno en Capricornio. Esta energía nos mostraba los aspectos de una luna nueva en su nacimiento. En marzo, como les decía, el día 19 se dio el equinoccio. Entonces, esto nos hablaba como que Aries es un signo cardinal, el yo soy, pues nos hablaba de un nuevo comienzo, de nuevos inicios, de algo nuevo que íbamos a comenzar a vivir. Entonces, aquí muchos sembramos las intenciones, esa semilla de esos logros que queríamos alcanzar, esas metas por terminar, nuevos propósitos que íbamos a comenzar. Estábamos apenas a mitad de marzo, había ya pasado enero, febrero, estábamos bastante, todavía estábamos como un poco confusos, estábamos recibiendo noticias por todos lados, no estábamos claros todavía de lo que pasaba, ya se había anunciado algo, muchos no lo creían, otros sí, pero se vivió con mucha más intensidad después de esta luna nueva en Aries. Aries nos habla de cómo te ves, cómo nos sentimos, cómo nos mostramos al mundo. Entonces, a veces, incluso en esa etapa, podíamos estar un poco estrecho de miras. Podíamos sentirnos con falta de objetividad y perspectiva. Entonces, esta luna en conjunción al Sol hicieron el sextil a Saturno, como les comenté, y se nos pedía equilibrar nuestras necesidades personales con nuestro deber de ser para con nosotros, para con los demás, ser más reflexivos y comenzar a crear nuevas oportunidades para construir un nuevo lugar en la sociedad. Fíjense, de eso hablaba, nos
daba una visión esta luna en conjunción al Sol y haciendo el sextil a Saturno, porque de cierta manera ya nos comenzamos a sentir un poco limitados. Pero también hizo una conjunción a Quirón en Aries, en cuadratura a los nodos que en este entonces ya se encontraban pasando su última temporada en Cáncer y Capricornio. Entonces fíjense, aquí es cuando toma fuerza la cuarentena por diferentes países. Entonces fue como un revolcón que nos dieron cuando comenzamos quizás el año pensando una cosa y aquí se vira todo al revés y te dicen que ya las cosas no van a ser como piensas, te mandan a regresar a tu hogar, a encontrarnos a nosotros mismos encerrados en nuestros hogares, atravesando, reflexionando sobre una serie de nuevos procesos por los que antes no habíamos pasado. Estar 40 días, y en muchos lugares fue más de 40 días, sin salir de casa solo a lo necesario, donde tuvimos que lidiar con una convivencia permanente todo ese tiempo con parejas, familiares y hasta solos. Y no nos quedó de otra que reflexionar cómo comenzar a crear esas nuevas oportunidades, viéndonos limitados a salir y a cuidar de los otros, porque eso se nos pedía. La luna, Sol, Saturno, el sextil que hacían con Saturno, donde nos sentíamos limitados, donde se nos pedía más comprensión y compasión por nosotros y con los demás. De ahí se puso la famosa frase, yo me cuido, yo te cuido, quédate en casa. Saben que esa frase la vimos en hashtag y por todas las redes sociales, por toda la internet. Y esta luna nueva, en conjunción con Quirón, nos pidió ser personas solidarias, empáticas, cuidar de nuestros seres queridos, que desgraciadamente muchos perdieron y todavía están perdiendo a sus seres queridos, debido a este duro proceso que hemos tenido que transitar con el virus. Hemos tenido que conectar nuevamente con nuestros sentimientos, de valorar a nuestros seres queridos, de valorar esos momentos que muchos al final se dieron cuenta que la cuarentena nos vino bien porque tuvimos el tiempo de hacer introspección sobre lo que realmente queríamos para nuestra vida y cómo lo estábamos llevando. Otros se renovaron totalmente y también se desató, desgraciadamente, y aquí vemos entonces este aspecto, quizás el matiz de Lilith, se desató desgraciadamente la violencia doméstica, los divorcios, el abuso verbal y físico, la intolerancia, de no poder convivir. Muchas parejas se dieron cuenta que habían llegado al límite y que pues ya no podían convivir más. Para ese momento de la luna nueva, Mercurio se encontraba en Piscis haciendo sextil a Urano. Mercurio en Piscis son nuestros pensamientos más profundos, es más de introspección, de la comunicación interna, nuestro diálogo interno. Entonces, Urano es revolución. Todo ese diálogo interno mediante el sextil en Piscis nos dio la oportunidad de poder hacer introspección en nuestra comunicación, cómo vamos a expresarnos, qué pensabas antes que ahora no puedo continuar pensando así. También ayudó a despertar ese lado creativo, a tomar acción por nuestros talentos, conectar con ellos, porque también estaba Venus en esa lunación, se encontraba en el grado 20 de Tauro, haciendo trígono a Júpiter, Plutón y un sextil a Neptuno. Y también estaba haciendo entonces un trígono a Marte. Esta energía influenciaba mientras estábamos habitándonos limitados, encerrados, pero con esos deseos de querer iniciar, de nuevos comienzos, de esos deseos de que la antigua realidad iba a volver. Todavía estábamos ilusionados
pero a la vez obligados a transformar esa nueva etapa que iba a comenzar. En medio de la introspección, muchos sufrieron de depresión, de angustia, de ansiedad. A la vez nos dio la oportunidad de darnos cuenta de esos talentos que comenzaba a surgir dentro de nosotros. Deseos de ver que sí podíamos hacer algo. Pues voy y busco otra oportunidad porque sí la hay. Vimos cómo se comenzó a usar la internet, de qué manera comenzamos entonces a conectar con otros por medio de las redes sociales. Se han visto muchas más colaboraciones porque esto se ha quedado y se va a quedar ya. Entonces comenzamos a integrar nuevas cosas al vernos solos, al vernos encerrados, limitados. Tenemos que buscar otras vías, otras maneras de funcionar, de hacer las cosas. Si antes las hacía así, pues ahora hay que cambiar la forma en que lo hago. Entonces se lanzaron compositores nuevos, personas que quizás antes no se atrevían a componer y dijeron, este es mi momento, voy a componer, lo voy a publicar. Otros se pusieron a cantar, otros como escritores, otros por el camino de la conexión espiritual descubrieron cuáles eran las necesidades emocionales que necesitaban sanar. Otros en el camino que realmente deseaban comenzar a transitar cuál era, que eran diferentes a lo que pensaban antes. Entonces destapamos nuestros talentos o sentimos la necesidad de trabajar por descubrir y darle fuerza a esos talentos que estaban ocultos y se desataron, se despertaron en esa cuarentena, donde nos dimos cuenta que a pesar de las circunstancias valía la pena seguir luchando por nuestros deseos, por lo que deseábamos, por lo que queríamos seguir adelante. La otra cara de esta energía fue darnos cuenta qué era lo que realmente ya no daba para más. ¿Qué etapa de la vida debemos reestructurar? El punto fatal aquí fue que esta luna nueva, en medio de estos aspectos, estaba matizada por la energía de Lilith, en conjunción a Quirón, en Aries. Es donde hemos podido ver nuestra rebeldía por no aceptar del todo las cosas, por la lucha que comenzó a habitar dentro de nosotros para no quedarnos, para no dejarnos tampoco dejar que nos pisen, donde despertamos y dijimos, no más injusticia para mí, no quiero más de esto. Los conflictos en pareja, los divorcios, los abusos de poder, que aquí Plutón, junto a la triple conjunción, viene a resumir todo este tema y se ha visto con la influencia de esta Lilith. También temas del feminicidio, desgraciadamente en las noticias lo podemos ver, todo este tema oculto que ha salido con el tema de la pedofilia, expedientes de personas, de políticos. Entonces, este año la violencia doméstica, el abuso psicológico, y se marcó una etapa, un nuevo ciclo de 6 meses que ha sido la continuación, intenso y muy transformador, sobre todo eso. Ahora bien, después de este ya recuento que les hice de esta lunación del mes de marzo hasta acá, lo que hemos visto, lo que hemos vivido en el transcurso de estos 6 meses, vamos a culminar esta luna llena del 1 de octubre en el grado 9. Cierra un ciclo. Los contrastes de aspectos e influencias de energía de esta luna llena en Aries son que la luna queda en oposición al Sol en Libra, Mercurio ya está entrado en Escorpio y Júpiter está directo en Capricornio, Saturno en Capricornio ya saliendo de sombra, posicionándose directo, Venus en los últimos grados de Leo, grado 28,
Marte retrógrado en Aries en conjunción a Lilith. Pero hay unos aspectos aquí que les voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Acá les comparto. Así queda esta lunación. Esta es la carta de la luna. Pueden ver acá. Aquí tienen a Venus en el grado 28. La luna queda en oposición al Sol. Aquí tenemos el Sol en el grado 9 de Libra. Y aquí podemos ver la oposición a la luna y una ligera oposición a Quirón en Aries. Pero específicamente queda más perfecta la oposición Sol-Luna. Entonces, vamos a ver que también tenemos, les decía que estaba Mercurio en el grado 4 de Escorpio. Y estos son las alineaciones que podemos ver cómo quedan, cómo quedó quizás de aquí, pues en lo que es el recuento de cómo queda esta luna llena para cada uno de los signos, se los comparto en la página web. Para no alargar demasiado el video, quería compartirles la carta para que vieran los aspectos, cómo quedaban. Entonces, hay unos aspectos similares a la luna nueva pasada que ocurren en esta luna llena y es la conjunción con Quirón. Recuerden, el 24 de marzo, acá en el grado 12, se encontraba la luna nueva en conjunción al Sol. El Sol estaba en Aries y en conjunción a Quirón. Ahora no, ahora la luna está en conjunción a Quirón en oposición al Sol. Esta es la luna de la cosecha, de lo que dejó la siembra de la primavera-verano. En la tradición india americana es la época de recoger lo sembrado, de cosechar y de compartir. Esta lunación es después de haber pasado unas semanas tensas con la cuadratura de Mercurio en Libra, donde las negociaciones, acuerdos, conversaciones, toda esta semana y la semana pasada sobre todo se pudieron ver frustradas, malos entendidos, agresividad verbal, donde queríamos llegar a buen acuerdo, pero las otras personas pues quizás respondían de una manera impulsiva. Queríamos llegar acá a una conversación, a mejor puerto, a llegar a un acuerdo razonable, pero quizás teníamos ese contraste de que le decíamos algo a la otra persona con una buena intención y quizás esa otra persona reaccionaba mal, nos agredía verbalmente, físicamente, porque no razonaba lo que nosotros estábamos pidiendo. Entonces había como ese contraste. Mucha ansiedad ha habido. Y en lo que va de semana también, esta cuadratura se repite hoy. Se hace la cuadratura Marte-Saturno que va a durar bastante esta influencia. Entonces es como la otra persona me responde de una manera impulsiva, mejor me callo y no actúo. Y si actúo, me pongo a la par, porque son mis deseos y mis términos poniéndonos al mismo nivel en la discusión, donde no vamos a lograr entonces un entendimiento, donde explotamos porque no damos para más, o porque quizás tengo emociones reprimidas, heridas emocionales, donde expreso mi frustración por medio de mi agresividad verbal. Esta es la cuadratura Mercurio y Marte. Entonces, pasando a estas tensiones, ya Mercurio, pues, entrado en Escorpio, esta luna llena con conjunción a Quirón,
desde Aries, opuestos ambos al Sol en Libra, nos manda a conversar, pero irnos más allá de tener conversaciones profundas para sanar. Ahora podemos poner los puntos sobre la mesa nuevamente y entonces encontrar, comprender y hacer el trabajo para lograr un equilibrio entre satisfacer mis necesidades personales y atender y entender las necesidades de mi pareja o de la persona con quien yo estoy lidiando en una negociación, con una conversación, con quien quiero llegar a un acuerdo. Ver y comprender entre independencia y autonomía y entre la dependencia o el compañerismo, porque una cosa es llegar, conversar, nos ponemos de acuerdo, pero yo actúo de manera que te estoy apoyando, te estoy ayudando. Ambos tenemos un compañerismo, pero sin yo depender emocionalmente de la otra persona. El Sol en Libra es energía de diplomacia, de una mentalidad equilibrada, imparcial. La Luna en Aries, sin embargo, valora la autenticidad sobre el tacto y se activa con esfuerzos independientes. Entonces la luna llena ilumina ese tipo de conflictos entre el yo y tú, el otro o la otra persona. ¿Cómo me muestro con el otro? ¿Cómo coopero y entiendo? Entonces, descuidar cualquiera de los dos extremos del eje Aries-Libra puede ser contraproducente para nosotros. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre las dos energías. Y esto es lo que esta luna llena nos invita a hacer. Se siente la energía de Mercurio oposición Urano, donde comenzamos a ver que es hora de expresarnos y de dejar que las cosas salgan de nuestro rígido sistema de pensamientos. Esta lunación nos recuerda también que debemos considerar cómo nos estamos honrando a nosotros mismos en el contexto de nuestras relaciones cercanas. Pueden ocurrir nuevas revelaciones, particularmente en el área de nuestro cuerpo físico, despertar nuestras habilidades de liderazgo, nuestra capacidad para iniciar y comenzar cosas nuevas y nuestras alianzas cercanas. Recuerda que Marte es planeta regente de Aries y está en su signo, pero ahora retrógrado. Sabemos que nuestras revelaciones son importantes. Estamos deseosos de iniciar, de comenzar, de arrancar, de salir adelante, pero es posible que debamos entonces esperar antes de ponerlas en práctica. Vamos a darle un tiempo. Saturno se pone en movimiento, nos da ese avance, pero también nos limita y nos dice, hey, pasito a pasito. Tengamos en cuenta que el Sol estará también en oposición a Quirón, donde podemos tener la voluntad de estar dispuestos a sanar, comunicarnos desde lo más profundo. Estamos deseosos de aprender, de crecer a través de las experiencias, pero puede verse obstaculizado por la falta de confianza, el miedo, el temor al ser diferentes. Es posible que no estemos de acuerdo con los demás y también es probable que no tengamos fe en nuestras propias decisiones. Y también podríamos estar tan preocupados por mantener felices a los demás que tengamos miedo de hacer valer nuestros propios deseos. Entonces aquí nos pide también poner sanos límites. Llegó el momento en que si tú tienes una opinión, tú tienes una creencia, yo te la respeto, pero respeta las mías. Si antes estaba disponible las 24 horas del día para ti, para X persona, en X situación, en estos momentos no. Porque llegó el momento de valorarme, de valorar mi tiempo, de hacerme valer, de decir hasta aquí, o sea, necesito sanos límites porque necesito ese espacio para mí, necesito verme yo, cómo estoy actuando.
y poner esos sanos límites. De esto también nos habla Saturno con Marte retrógrado. Entonces, el resumen es que esta luna conjunción Quirón, ambos opuestos al Sol en Libra, nos deja ver o nos obliga a hacernos conscientes de ver el desequilibrio entre nuestro ego, nuestras emociones, la empatía y aprender a manejar ambas energías, femenina y masculina. La empatía, reconozco y acepto mis limitaciones internas, mi vulnerabilidad, mi ego y dejo de depender del otro, de la otra persona emocionalmente. Para esta lunación se sentirá la influencia de Venus, trígono a Marte, que se da similar a la lunación del 24 de marzo, pero esta Venus, como les decía, está en el grado 28 de Leo, que trata de, haciendo el trino con Marte, trata de favorecer la atracción sexual, las actividades románticas, la fertilidad. Este pudiera ser uno de los mejores momentos, pudiera ser uno de los mejores momentos para mejorar una relación, para comenzar una relación nueva en igualdad de condiciones, es darte cuenta de tus talentos, como esa chispa última que se enciende y quizás Venus antes de salir de Leo, wow, me di cuenta de que soy buena en esto, soy bueno haciendo tal cosa, me gusta esto, quiero hacerlo, esto es lo que me gusta, voy por eso. Pero ¿qué ocurre? Que puede que te deslumbres en un momento determinado y este trígono no es el único aspecto que está haciendo Venus a Marte. Venus en Leo está haciendo un quincuncio a Saturno y es como un sentimiento de que quizás no seamos capaces de expresar nuestros afectos. Me di cuenta que tengo este talento, lo quiero sacar adelante, me gusta, voy por eso, pero hay miedos. Hay miedos, hay indecisión, hay confusión, hay falta de certeza, puede haber también. Entonces, no estamos seguros si nuestros afectos, quiero empezar una nueva relación, me gusta tal persona, voy a presentarme o voy a aceptar la cita, pero quizás, ojo con esto, quizás cuando expreso mi afecto, no voy a ser querida igual de la misma manera. Quizás mis afectos no sean bien recibidos. Entonces puede socavarnos en nuestras relaciones y sacar nuestros miedos al rechazo. Entonces podemos tener ese distanciamiento emocional y puede que nos sintamos un poco con hipersensibilidad en esta lunación. Marte retrógrado en Aries en cuadratura a Saturno en Capricornio, que ya está directo, es ese sentimiento de una contradicción dentro de ti entre querer empujarte hacia adelante y una parte que te detiene. Frustraciones, ira latente y una sensación de bloqueo cuando intentamos ir tras lo que queremos. Nuestro deseo de actuar y de expresar de manera constructiva nuestros impulsos agresivos se pueden ver frustrados y bloqueados. Puede parecer que se requiere de más esfuerzo del habitual para completar las tareas. Esta influencia nos está pidiendo ecuanimidad, autocontrol, autodisciplina, un extra esfuerzo y constancia para estar bien seguros de los pasos que queremos dar. Entonces tenemos todas las influencias del cosmos aspectándonos de manera que si andamos por la vida de forma consciente, no daremos los pasos en falso. Ahora, si nos dejamos llevar por la corriente negativa, la parte baja es que seguimos actuando inconscientemente, los tropezones no saldrán del camino y seguiremos repitiendo una y otra vez más de lo mismo. Me quejo y me quejo, no salgo de este hueco, pero sigo creando más de lo mismo.
¿Y por qué creo más de lo mismo en mi vida? A mi alrededor. Date cuenta cuáles son esos malos hábitos, esas creencias, esas limitaciones que te has creado en la mente. ¿De dónde vienen? ¿Cómo vas a integrar esos sanos límites en tu entorno? ¿Cómo te proyectas con las otras personas? ¿Y por dónde debo comenzar a hacer el trabajo? Porque lo que deseamos manifestar, desarrollar, cumplir, lograr, sea en pareja, solo, grupo, lo que sea, tiene que tener bases sólidas, tiene que tener nuevas estructuras. Para el 2021 el cambio será diferente. Entonces tengo que tener compromiso de eso que deseo transformar en mi vida e ir creando las bases por etapas. Ya aquí les termino el cuento de esta lunación. Recuerden que lo que aspecta a esta luna por signo lo tienen en la página web y también en los rituales de equinoccio. En el artículo de equinoccios hay 2 rituales para el hemisferio sur y otro para el hemisferio norte. Estos rituales también lo pueden usar en esta luna llena. Se los recomiendo. Entonces, nada, seguimos conectados por las redes. Les deseo una bendecida lunación, una nueva etapa bendecida y seguimos viéndonos. Les sigo compartiendo informaciones por el Instagram y por el Facebook. Y también tienen allí el artículo también más resumido de la luna llena de Mercurio en Escorpio, los aspectos que hará y mucho más que les voy a seguir compartiendo todos estos días. Bendiciones llenas de luz y nos vemos en la próxima.